Dicen que los cometas son mensajeros del tiempo profundo, fragmentos de hielo y roca que arrastran consigo la memoria de otros mundos. Normalmente, cuando se descubre uno nuevo, los astrónomos saben qué esperar. Un cuerpo tenue que se enciende lentamente al acercarse al Sol, mostrando colas de gas y polvo que se comportan de maneras familiares. Pero esta vez, la historia tomó un giro inesperado. En julio de 2025, los telescopios del sistema de rastreo Atlas, en Chile, detectaron un objeto peculiar. Se trataba de un visitante interestelar, es decir, un cuerpo que no pertenece a nuestro sistema solar, sino que llegó desde regiones remotas de la galaxia. Lo bautizaron con un nombre tan extraño como su origen, 3I Atlas. Al principio las predicciones eran simples. Los cálculos orbitales mostraban que seguiría una trayectoria hiperbólica, lo que significa que solo pasaría una vez, sin posibilidad de regresar. Sería entonces un destello breve en la historia del cielo. Y sin embargo, apenas unas semanas después, algo empezó a inquietar a los observadores. El cometa, en lugar de mantenerse tenue, comenzó a brillar más de lo esperado. Sus registros de magnitud, que indican el brillo aparente, mostraban un aumento que no encajaba con los modelos. Y junto a ese aumento, un detalle aún más desconcertante. El cometa parecía teñirse de verde. El verde en los cometas no es completamente raro. Se debe, en la mayoría de los casos, a la presencia de carbono diatómico, una molécula que, al desintegrarse bajo la luz solar, emite un resplandor esmeralda. Pero lo extraño en este caso no era la presencia del verde, sino su intensidad. El cometa 3I Atlas parecía cubrirse de un tono vivo, como si hubiera algo en su composición que potenciara ese brillo. Lo suficiente como para que muchos astrónomos levantaran las cejas y admitieran en público que no sabían exactamente qué estaba ocurriendo. Ese es el corazón de este relato. Un visitante de otra estrella que, en vez de comportarse de manera discreta, decidió brillar con un color llamativo y una intensidad que no se explica con facilidad. Y esa rareza, esa chispa que desafía la predicción, es lo que hace que esta historia no sea una más en el catálogo de cometas, sino un misterio abierto. Antes de seguir explorando qué significa este cambio y cuáles son las hipótesis que se barajan, permíteme hacer una pausa breve. Si disfrutas de escuchar relatos del universo narrados con calma, pensados para acompañar tu descanso, este canal es tu espacio. Aquí contamos las historias cósmicas no con prisa, sino con la serenidad que merecen. Puedes suscribirte para seguir acompañándonos en cada viaje y, si lo deseas, compartir en los comentarios desde dónde nos escuchas. De esa forma, transformamos el cielo en una constelación de voces unidas por la curiosidad. Y ahora volvamos al misterio. Porque lo que ocurre con el cometa 3I Atlas no es común. No hablamos de un simple aumento de brillo como los que a veces se ven en cometas locales. Hablamos de un objeto interestelar, un viajero que atravesó millones de años de soledad para aparecer en nuestro vecindario cósmico. Y justo en el momento en que lo observamos, nos entrega un espectáculo que desconcierta incluso a quienes dedican su vida a estudiar estos fenómenos. ¿Por qué brilla más? ¿Por qué se tiñe de verde con tanta intensidad? ¿Qué tiene en su interior que lo hace distinto? Estas son las preguntas que resuenan en los laboratorios y observatorios. Y en esas preguntas se esconde la promesa de descubrimientos. Porque cada vez que el universo nos muestra algo que no encaja, tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo. Así comienza nuestro viaje en torno a este visitante. No con certezas, sino con un enigma que se ilumina en verde en el cielo y que nos obliga a mirar dos veces, a preguntarnos qué secretos trae desde las estrellas lejanas. En los próximos bloques recorreremos las hipótesis, las comparaciones y las reflexiones que despierta este cometa inusual. Pero todo arranca aquí, con una constatación simple y poderosa. El cometa 3I Atlas está brillando más de lo que debería, y nadie sabe con certeza por qué. La historia de este cometa comenzó como tantas otras, en silencio y sin llamar demasiado la atención. El sistema Atlas, cuyo nombre completo es Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System,
lleva años vigilando el cielo desde varios puntos estratégicos, incluyendo los telescopios instalados en Hawái y Chile. Su tarea es clara: detectar con anticipación objetos que puedan representar un riesgo para la Tierra. Normalmente, esto se traduce en identificar asteroides cercanos, rocas que pasan a distancias seguras pero que podrían, en un futuro, cruzarse en nuestro camino. El 7 de julio de 2025, uno de esos telescopios registró un punto de luz débil, casi insignificante, que no aparecía en los mapas estelares conocidos. Al principio no era más que una anomalía, un destello que requería confirmación. Sin embargo, tras varios días de observaciones, quedó claro que no se trataba de una estrella variable ni de un satélite artificial. Era un objeto en movimiento, lento en apariencia, pero firme en su trayectoria. Los cálculos iniciales mostraron algo sorprendente. Su órbita no era cerrada como la de los planetas ni elíptica como la de los cometas comunes. Era hiperbólica, una trayectoria abierta que indicaba con claridad que aquel cuerpo venía desde el exterior del sistema solar y que, una vez cumpliera su recorrido, jamás regresaría. Ese dato lo convirtió de inmediato en un visitante interestelar, apenas el tercero confirmado en la historia humana después de Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019. El hallazgo generó entusiasmo. Para los astrónomos, cada visitante interestelar es una oportunidad única, una cápsula del tiempo de otro sistema estelar. Son como botellas arrojadas al mar cósmico que tras millones de años de viaje llegan a nuestras costas celestes. No podemos decidir cuándo aparecen ni hacia dónde van, solo observarlos mientras duran. Y el hecho de que en menos de una década hayamos detectado ya 3 objetos de este tipo es, en sí mismo, un recordatorio de que el universo está lleno de viajeros errantes. El cometa fue bautizado como 3I Atlas, donde 3I indica que es el tercer objeto interestelar confirmado, y Atlas honra al sistema que lo descubrió. El nombre, extraño para quienes no están acostumbrados a las nomenclaturas astronómicas, encierra en realidad toda una historia, la de un proyecto humano diseñado para vigilar el cielo, y la de un visitante que desde otra estrella cruzó nuestro camino. En los primeros días tras su detección, las expectativas eran claras. Los modelos indicaban que sería un cometa tenue, visible solo con telescopios potentes y probablemente difícil de seguir durante mucho tiempo. Nadie esperaba un espectáculo. Los investigadores se conformaban con medir su composición, trazar su órbita y añadir un nuevo caso a la corta lista de objetos interestelares. Pero el cielo, como tantas veces, decidió desafiar las predicciones. A medida que los días avanzaban, los telescopios empezaron a registrar algo inusual. El cometa no solo era visible, sino que comenzaba a ganar brillo con más rapidez de la esperada. La magnitud aparente, que mide el resplandor que percibimos desde la Tierra, mostraba un incremento inesperado. Para los astrónomos esto fue una sorpresa. Un cometa interestelar no debería comportarse de manera tan activa tan lejos del Sol. Las primeras fotografías capturadas revelaron una coma difusa, ese halo gaseoso que rodea al núcleo. En sí mismo, esto no era extraño. Lo inusual era la intensidad con la que la coma se expandía y el matiz de su coloración, que empezaba a inclinarse hacia un verde tenue. Era demasiado pronto para afirmarlo con certeza, pero ya desde esos días iniciales, algunos especialistas comenzaron a sospechar que este visitante interestelar guardaba más de un secreto. El descubrimiento inicial entonces fue doble. Por un lado, la confirmación de un nuevo objeto interestelar. Por el otro, la sensación de que no se comportaba como un simple cometa. Y esa dualidad fue la que lo hizo tan atractivo. No era solo un dato orbital, no era solo un número en una tabla. Era un fenómeno vivo, cambiante, capaz de sorprender incluso a quienes llevan décadas observando el cielo. Para los aficionados a la astronomía, la noticia fue un regalo. En cuestión de días, foros y comunidades en línea se llenaron de comentarios sobre el nuevo visitante. Algunos compartían las primeras imágenes captadas con telescopios medianos, otros intentaban calcular cuándo y dónde sería visible. La sensación general era de expectación. No todos los días se tiene la oportunidad de seguir el paso de un cometa que viene de otra estrella. Mientras tanto,
Los astrónomos profesionales afinaban sus instrumentos. Sabían que el tiempo era limitado. El cometa pasaría una sola vez y luego desaparecería en la oscuridad. Cada noche contaba. Cada espectro registrado podía revelar un detalle nuevo. Y fue en esas primeras semanas cuando comenzaron a aparecer los indicios de que TRES y Atlas no sería un visitante cualquiera, sino un protagonista enigmático de septiembre de 2025. En retrospectiva, ese descubrimiento inicial parece casi poético. Un punto de luz débil, apenas perceptible, que en cuestión de semanas se transformó en un misterio que capturó la atención mundial. Como si el universo nos hubiera recordado que, incluso en su aparente rutina, siempre puede sorprendernos. Y que detrás de cada destello en el cielo puede esconderse una historia mucho más compleja de lo que imaginamos. Para entender por qué el cometa TRES y Atlas sorprende con su brillo, conviene recordar primero cómo se comportan los cometas en general. A grandes rasgos, un cometa es un núcleo helado compuesto de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros materiales volátiles mezclados con polvo y roca. Mientras permanece en el espacio profundo, lejos del Sol, suele estar inactivo, como un bloque frío y oscuro. Pero cuando se aproxima a nuestra estrella, la radiación solar comienza a calentar su superficie. Ese calentamiento provoca la sublimación, es decir, el paso directo de los hielos al estado gaseoso. El gas liberado arrastra consigo partículas de polvo, creando una atmósfera difusa alrededor del núcleo llamada coma. La presión de la radiación solar y del viento solar empuja esos materiales hacia atrás, formando las colas características, una de gas ionizado y otra de polvo. Así es como los cometas adquieren el aspecto luminoso que tanto nos fascina. En condiciones normales, el brillo de un cometa está ligado a la distancia al Sol y a la cantidad de material que libera. Mientras más cerca se encuentre y más volátiles posea, más brillante será. Por eso, la mayoría de los cometas siguen un patrón predecible. Débiles en las fases iniciales y progresivamente más intensos conforme se aproximan a su perihelio, el punto más cercano al Sol en su órbita. El caso de TRES y Atlas, sin embargo, no encaja en ese patrón. Desde una distancia todavía considerable comenzó a brillar con una rapidez que no se esperaba. Para ponerlo en perspectiva, otros cometas interestelares como Borisov mostraron actividad típica, liberando gases y formando colas cuando se acercaban lo suficiente. TRES y Atlas, en cambio, parecía encenderse demasiado pronto, como si su superficie reaccionara de manera distinta al calor solar. Los registros de magnitud aparente lo confirmaban. Cada semana el cometa aumentaba de brillo más de lo previsto por los modelos. Los astrónomos, acostumbrados a ajustar sus cálculos con ligeras variaciones, se encontraron ante un incremento demasiado marcado para atribuirlo al azar. El cometa estaba liberando más material del esperado, y eso lo hacía destacar en los telescopios con un resplandor inusual. La pregunta obvia era, ¿qué lo hacía tan diferente? Una posibilidad inicial fue que el núcleo contuviera una cantidad excepcionalmente alta de dióxido de carbono. Este gas, más volátil que el agua, puede sublimarse incluso a distancias mayores del Sol. Si el cometa está saturado de este compuesto, podría explicar por qué empezó a brillar antes de lo previsto. Al sublimarse en grandes cantidades, el dióxido de carbono habría inflado la coma rápidamente, aumentando su brillo. Otra explicación planteada fue la presencia de fisuras en el núcleo. Si la superficie del cometa estuviera fracturada, con grietas profundas, el calor solar podría penetrar más fácilmente, alcanzando capas internas de hielo. Eso provocaría liberaciones súbitas de gas, llamadas outbursts o explosiones cometarias. Estos estallidos temporales podrían explicar por qué el brillo aumentó en periodos cortos, casi de manera impredecible. La tercera posibilidad es que estemos ante un núcleo particularmente poroso, con una estructura interna semejante a una esponja. En ese caso, los volátiles quedarían atrapados en cavidades que, al abrirse por efecto del calor, liberarían grandes cantidades de gas de golpe. Esto también se traduciría en un aumento repentino del brillo, mayor al que mostraría un cometa con una estructura más compacta. Más allá de las hipótesis, lo que queda claro es que TRES y Atlas está desafiando las predicciones. En la ciencia, esto no es un problema, sino una oportunidad. Cada anomalía es una invitación a revisar nuestros modelos,
a preguntarnos qué estábamos pasando por alto. Y en este caso, el brillo inesperado abre la posibilidad de descubrir aspectos de la física y química de los cometas interestelares que aún desconocemos. Lo curioso es que el brillo no solo aumentaba en cantidad, sino también en cualidad. No era simplemente más luz, sino un resplandor teñido de un matiz verdoso, que poco a poco se volvía más evidente. Este detalle, que parecía secundario en los primeros registros, pronto se convirtió en el corazón del misterio. Porque si bien sabemos que ciertos compuestos generan esa tonalidad, la intensidad mostrada por TRES y Atlas estaba fuera de lo común. Para los astrónomos, observar este tipo de fenómenos es un recordatorio de lo limitada que es nuestra experiencia. En todo el tiempo que llevamos estudiando cometas, apenas hemos tenido la oportunidad de analizar unos pocos visitantes interestelares, y cada uno de ellos ha traído una sorpresa distinta. Oumuamua, con su forma extraña y aceleración misteriosa, Borisov, con su composición rica en monóxido de carbono, y ahora TRES y Atlas, con un brillo precoz y un color verde desconcertante. El aumento del brillo también plantea preguntas sobre la estabilidad del cometa. Si está liberando tanto material antes de tiempo, ¿podría desintegrarse antes de llegar a su perihelio? La historia muestra que algunos cometas, como el Ison en 2013, se fragmentaron cuando la presión interna superó la resistencia del núcleo. Si algo similar le ocurriera a TRES y Atlas, podríamos perder la oportunidad de observarlo en su máximo esplendor, pero a cambio obtendríamos información valiosa sobre su interior. Al final, la razón exacta de su brillo sigue siendo un misterio. Tal vez sea una mezcla de dióxido de carbono, fisuras internas y materiales poco comunes. Tal vez estemos ante un fenómeno que aún no entendemos del todo. Lo único seguro es que el cometa TRES y Atlas, al brillar más de lo esperado, nos obliga a mirar más de cerca, a dedicar más tiempo de telescopio, a afinar nuestras teorías. Y esa es, quizá, la mayor lección de este bloque. El cielo no siempre sigue nuestros cálculos. A veces, los objetos que deberían pasar desapercibidos deciden brillar con fuerza, como si quisieran asegurarse de que no los ignoremos. TRES y Atlas no será una excepción. Es un recordatorio de que incluso en la vastedad del cosmos, los misterios se encienden para llamar nuestra atención. Los cometas suelen presentarse como manchas blancas o azuladas en el cielo nocturno. Sus colas, empujadas por el viento solar, se iluminan con reflejos pálidos, casi siempre discretos, salvo en los casos espectaculares que se convierten en noticia mundial. Pero TRES y Atlas decidió seguir un camino distinto. Su coma comenzó a teñirse de un verde intenso, un color tan llamativo que incluso en fotografías de larga exposición se volvió imposible de ignorar. El verde en los cometas, en sí mismo, no es una rareza absoluta. Durante el siglo XX y el inicio del XXI, hemos visto cometas que adquirieron ese tono. La explicación más aceptada es la presencia del carbono diatómico, una molécula compuesta por dos átomos de carbono enlazados que, al ser expuesta a la radiación ultravioleta del Sol, se desintegra y libera un resplandor esmeralda. Es un fenómeno bien documentado y que suele aparecer en las capas externas de los cometas cuando comienzan a sublimarse. Lo que convierte a TRES y Atlas en un enigma no es tanto la aparición del verde, sino su intensidad. Los registros espectroscópicos muestran una abundancia de este brillo que supera lo esperado. En otras palabras, el cometa no solo tiene carbono diatómico, parece tenerlo en cantidades desproporcionadas o al menos liberarlo de una manera inusualmente eficiente. Eso hace que su coma no sea un simple velo verdoso, sino un resplandor que domina su apariencia. Los astrónomos comenzaron a preguntarse, ¿por qué tan verde? ¿Qué condiciones internas o químicas provocan este fenómeno? Algunas hipótesis sugieren que el cometa contiene materiales ricos en compuestos orgánicos, que al desintegrarse producen más carbono diatómico del habitual. Otros plantean que la estructura porosa del núcleo permite que estos compuestos escapen en grandes volúmenes, intensificando el efecto. Otra posibilidad es que el cometa provenga de una región particularmente fría de su sistema original, donde ciertos compuestos pudieron conservarse en grandes cantidades. Si es así, lo que estamos viendo no es solo un color bonito, sino la huella química de un mundo lejano.
una especie de firma que nos habla de las condiciones de otra estrella, de otro disco protoplanetario que alguna vez existió en el pasado. Para la ciencia, este detalle es fascinante. Cada color en un cometa es una pista. El azul suele asociarse al monóxido de carbono ionizado, el blanco a la luz solar reflejada en el polvo, el verde al carbono diatómico, y en esa paleta cósmica se esconden claves sobre el origen y la composición de estos cuerpos. Ver a Tres y Atlas teñirse de verde es como recibir un mensaje químico desde otra estrella, un recordatorio de que la diversidad de mundos es infinita. El público, por su parte, reaccionó con la fascinación que despiertan las imágenes llamativas. Las redes sociales se llenaron de fotografías y simulaciones que mostraban al cometa como una joya esmeralda cruzando el cielo. Muchos lo bautizaron informalmente como el cometa verde interestelar, y aunque ese no sea su nombre oficial, refleja bien la impresión que causa en quienes lo observan. Sin embargo, entre la belleza y el misterio hay una tensión inevitable. Los astrónomos saben que la intensidad del verde plantea preguntas difíciles. ¿Por qué los modelos previos no predijeron esta abundancia? ¿Qué clase de procesos internos pueden generar un resplandor tan persistente? Y sobre todo, ¿qué significa esto para nuestra comprensión de los cometas interestelares? Algunos especialistas han comparado el fenómeno con el del cometa Lovejoy, observado en 2015, que también mostró un verde vibrante. Pero incluso en ese caso, el tono fue pasajero y menos marcado que en Tres y Atlas. Aquí hablamos de un visitante que desde sus primeras fases de actividad se ha presentado teñido con ese color como si fuese parte intrínseca de su identidad. Imagina por un momento lo que esto significa. Desde la Tierra, millones de personas podrían observar en el futuro cercano un punto verdoso en el cielo, sabiendo que se trata de un viajero que nunca volverá. Ese tono se convertirá en su firma visual, en el detalle que lo distinga de otros cometas. Y cuando desaparezca hacia la oscuridad, quedará en nuestra memoria colectiva como aquel cometa verde que vino de otra estrella. El misterio del verde también tiene implicaciones más profundas. Si efectivamente el cometa contiene una abundancia extraordinaria de compuestos orgánicos, estaríamos ante un testimonio directo de la riqueza química de otros sistemas estelares. Y eso nos llevaría a una conclusión emocionante. La química necesaria para formar moléculas complejas, tal vez precursoras de la vida, no es exclusiva de nuestro vecindario cósmico. Está presente también en los fragmentos que viajan desde estrellas lejanas. En este punto conviene detenerse en la paradoja. Lo que para el ojo humano es un simple color llamativo, para la ciencia es una ventana a preguntas fundamentales. ¿Cómo se forman los cometas en otros sistemas? ¿Qué diferencias químicas existen con los nuestros? ¿Qué nos dice esto sobre la universalidad de los procesos cósmicos? En esa paradoja radica la belleza de la astronomía. Detrás de un resplandor verde hay una historia que conecta mundos. Así, el misterio del verde no es solo una curiosidad estética, sino un recordatorio de que cada visitante interestelar es un maestro fugaz. Tres y Atlas no se limita a pasar, deja pistas, siembra preguntas, obliga a repensar lo que sabemos. Y aunque los astrónomos aún no tengan todas las respuestas, la intensidad de ese color es una invitación a seguir observando, midiendo y soñando. Porque al final, el verde que vemos en el cielo es más que un fenómeno físico, es un símbolo. Representa la capacidad del universo de sorprendernos, de romper nuestras expectativas, de mostrarnos que aún quedan secretos escondidos en la vastedad. Y representa también la humildad con la que debemos mirar al cosmos, sabiendo que cada resplandor puede ser la clave de un enigma mayor. El misterio del color verde en Tres y Atlas se vuelve aún más interesante cuando lo ponemos en perspectiva con otros cometas que hemos observado en nuestro propio sistema solar. Porque aunque el tono esmeralda no es inédito, lo que ocurre con este visitante interestelar parece desafiar lo que creíamos conocer. Uno de los ejemplos más recordados es el cometa Lovejoy, descubierto en 2011. Durante su aproximación al Sol, mostró un resplandor verdoso en su coma, lo bastante visible como para llamar la atención incluso de los observadores casuales. La explicación fue la habitual, la presencia de carbono diatómico,
una molécula frágil que se forma cuando compuestos orgánicos más complejos se desintegran bajo la luz ultravioleta. El cometa Lovejoy se ganó por un tiempo el apodo de «el cometa verde». Sin embargo, ese tono no fue permanente ni tan intenso como el que hoy vemos en TRES y Atlas. Era un matiz pasajero, que se desvaneció conforme avanzaba en su trayectoria. Otro caso fue el cometa Swan, observado en 2020. También presentó una coloración verdosa, aunque más tenue. En su caso, la actividad fue breve, un aumento repentino de brillo, seguido de una rápida desaparición. Los astrónomos explicaron que probablemente se había fragmentado, perdiendo gran parte de su masa antes de alcanzar su máximo esplendor. La lección fue clara. No todos los cometas verdes mantienen su color ni su brillo. Muchos se desintegran en el camino, dejando tras de sí apenas un recuerdo en forma de imágenes captadas por aficionados y telescopios profesionales. Más recientemente, en 2023, el cometa C 2022 E3 ZTF se convirtió en un fenómeno mediático por su tono verdoso. Apodado el cometa verde de febrero, generó titulares en todo el mundo. Pero aquí también el verde fue un detalle pasajero, una fase temporal de su evolución. Aunque millones de personas pudieron observarlo, el fenómeno no sorprendió demasiado a los astrónomos. Encajaba dentro de lo esperado para un cometa de origen local. Comparados con estos casos, el brillo de TRES y Atlas adquiere un matiz aún más enigmático. No se trata solo de un color esmeralda que aparece y desaparece. En este visitante, el verde parece ser un rasgo persistente, casi definitorio. Desde etapas tempranas de su aproximación al Sol, el cometa mostró esta tonalidad con una intensidad fuera de lo común, y en lugar de desvanecerse con rapidez como ocurrió con otros cometas, se ha mantenido firme, incluso aumentando con el tiempo. Esa diferencia abre una pregunta inevitable. ¿Qué hace que este cometa interestelar se comporte de manera tan distinta a los locales? Una hipótesis es que provenga de una región mucho más fría que nuestra nube de Oort, donde se formaron los cometas de nuestro sistema. Allí, compuestos frágiles como el monóxido de carbono o el amoníaco podrían haberse conservado en mayores cantidades. Si TRES y Atlas es rico en este tipo de materiales, entonces cada acercamiento al Sol se traduce en una liberación más dramática de gases, amplificando el efecto visual. Otra diferencia clave es la estructura del núcleo. Los cometas locales han pasado varias veces cerca del Sol, lo que significa que han perdido parte de sus volátiles más externos. Se podría decir que están procesados por repetidas visitas. TRES y Atlas, en cambio, es un cometa virgen, un fragmento que jamás había sentido de cerca el calor de una estrella como la nuestra. Su superficie está intacta, cargada de materiales frescos que reaccionan con intensidad al primer contacto con la radiación solar. Eso podría explicar tanto su brillo inesperado como la fuerza del tono verde que lo caracteriza. La comparación también nos permite dimensionar lo afortunados que somos. Cuando observamos un cometa local, estamos viendo un objeto que ha vivido su historia casi exclusivamente en nuestro sistema solar. Es valioso, sí, pero predecible en cierto grado. Cuando observamos a TRES y Atlas, en cambio, estamos mirando un pedazo de otro sistema estelar, una química ajena que viajó durante millones de años hasta encontrarnos. Su color, su brillo y sus anomalías no son solo curiosidades, son señales de procesos que ocurrieron muy lejos, bajo otras estrellas y en otros tiempos. Los astrónomos conscientes de esta rareza han comenzado a comparar sus datos con los de Borisov, el otro cometa interestelar confirmado. Borisov también mostró peculiaridades químicas, en particular una abundancia de monóxido de carbono mucho mayor que la de los cometas locales. Esto reforzó la idea de que los visitantes interestelares pueden tener composiciones radicalmente distintas a las que conocemos. Si Borisov fue el ejemplo del exceso de CO, TRES y Atlas podría ser el del exceso de compuestos que generan el verde. Al mirar estas comparaciones, surge un patrón interesante. Cada visitante interestelar trae consigo un rasgo que desafía lo normal. Oumuamua tenía forma extraña y aceleración inexplicable. Borisov mostró una química singular, y ahora TRES y Atlas exhibe un brillo verdoso desconcertante. Parece como si el universo se hubiera empeñado en recordarnos que la diversidad cósmica es mayor de lo que imaginábamos. Más allá de lo científico,
Hay un aspecto humano en esta comparación. Cuando millones de personas miraron al cielo en 2023 para ver el cometa verde ZTF, lo hicieron sabiendo que era un evento pasajero, pero también común. En cambio, al observar a TRES y Atlas, somos conscientes de que no se trata de un vecino habitual, sino de un visitante irrepetible. No volverá jamás. Su color y su brillo no son fases que podamos esperar otra vez en décadas. Son únicos, irrepetibles, como un mensaje escrito en el cielo que se desvanece con rapidez. Y eso, en última instancia, es lo que hace tan poderosa esta comparación. Los cometas verdes locales nos han mostrado que la química puede teñir de color el espacio, pero TRES y Atlas nos enseña que cuando esa química proviene de otro sistema estelar, el efecto deja de ser una simple curiosidad y se convierte en un misterio profundo. No es solo verde, es el verde de otro sol, de otro tiempo, de otro origen. Cada cometa esconde secretos, pero lo habitual es que los astrónomos sepan, con cierta precisión, qué esperar. Las leyes de la física son claras y los procesos de sublimación están bastante bien comprendidos. Por eso, cuando un cometa local comienza a brillar más, suele ser fácil encontrar la explicación. Un aumento de temperatura, una grieta en el núcleo, una liberación repentina de polvo. Pero con TRES y Atlas, el caso ha sido distinto. No solo brilla más, sino que lo hace de una manera que rompe los modelos habituales. Los primeros reportes de magnitud aparente ya habían sorprendido. El cometa debía permanecer tenue a grandes distancias del Sol, pero en cuestión de semanas comenzó a ser más brillante de lo previsto. Cuando los equipos de observación compararon sus datos con las simulaciones iniciales, notaron que la diferencia era demasiado amplia. El incremento no podía explicarse con simples ajustes. Había algo más ocurriendo en su interior. El desconcierto aumentó cuando los espectros revelaron la intensidad del color verde. Sí, el carbono diatómico era el culpable evidente, pero la cantidad detectada no encajaba con lo que se esperaba de un objeto de su tamaño y trayectoria. En otras palabras, el cometa parecía liberar más de lo que debía. Para algunos investigadores, esto sugería que está compuesto de materiales poco comunes, o que se formó en condiciones radicalmente distintas a las de los cometas de nuestro sistema. Pero lo más intrigante fue la velocidad de los cambios. En cometas locales, los aumentos de brillo suelen seguir patrones relativamente suaves. En TRES y Atlas, sin embargo, el comportamiento era errático. A veces brillaba más de lo previsto en un lapso de horas, como si hubiese erupciones internas liberando gas de manera explosiva. Estas variaciones repentinas hicieron que algunos astrónomos hablaran de un cometa impulsivo, un visitante que no se deja predecir fácilmente. Las reuniones en institutos de astronomía reflejaban esa mezcla de fascinación e incomodidad. Había quienes intentaban encajar los datos en las explicaciones conocidas: sublimación de dióxido de carbono, fisuras, outbursts, y había quienes sugerían que estábamos viendo algo nuevo, un fenómeno sin precedentes. En cualquier caso, la respuesta era siempre la misma: no lo sabemos con certeza. Esa frase, no lo sabemos, se repitió en entrevistas y comunicados, no como un signo de ignorancia, sino como una demostración de honestidad científica, porque la ciencia, al final, avanza reconociendo sus límites. TRES y Atlas se convirtió en un espejo de esos límites. Recordó a la comunidad que, por más avanzados que estemos, aún hay fenómenos que escapan a nuestras predicciones. Otro punto desconcertante fue la comparación con Borisov, el cometa interestelar detectado en 2019. Borisov, aunque extraño por su abundancia de monóxido de carbono, se comportó en lo esencial como un cometa típico. Una coma, colas visibles, sublimación acorde a la distancia solar. TRES y Atlas, en cambio, parecía seguir un guión distinto, como si hubiera decidido llamar la atención con su resplandor verde y sus aumentos de brillo impredecibles. Algunos astrónomos comenzaron a plantear hipótesis más atrevidas. ¿Podría tratarse de un objeto fracturado, con múltiples núcleos que liberan material de manera independiente? ¿O quizás de un cometa con un porcentaje excepcionalmente alto de compuestos orgánicos volátiles, capaces de amplificar el efecto del carbono diatómico? Cada propuesta era acompañada de advertencias: son solo conjeturas, necesitamos más datos.
Lo cierto es que los telescopios más poderosos, como el James Webb, comenzaron a apuntar hacia el visitante. La esperanza era obtener espectros detallados en infrarrojo, capaces de revelar la firma química de su coma. Con esa información tal vez podríamos confirmar qué compuestos estaban detrás del misterio. Pero incluso con esos instrumentos la explicación no era inmediata. El cometa seguía siendo un rompecabezas. El desconcierto también alcanzó a la opinión pública. Medios de comunicación y revistas de divulgación resaltaban la frase que muchos astrónomos repetían: no sabemos por qué. Para el público general, escuchar que los expertos no tienen respuestas absolutas puede ser sorprendente, incluso inquietante. Pero en el fondo, esa incertidumbre es parte de lo que hace que la historia sea tan atractiva. El universo aún guarda secretos, y TRES y Atlas es prueba de ello. Quizás lo más valioso de este desconcierto sea que obliga a replantear preguntas básicas. ¿Son los cometas interestelares tan distintos a los nuestros? ¿Existen familias químicas completamente ajenas a las que conocemos? ¿Hasta qué punto podemos extrapolar lo aprendido en el sistema solar al resto de la galaxia? Cada vez que un visitante rompe las expectativas, esas preguntas regresan con más fuerza. Al final, lo que desconcierta a los astrónomos no es solo el color o el brillo, sino el recordatorio de que el universo no siempre sigue nuestras reglas, que incluso con modelos refinados y telescopios avanzados, aún hay sorpresas capaces de sacudirnos, y que esa es, en última instancia, la esencia de la astronomía: enfrentarse a lo desconocido, reconocer lo que no entendemos y avanzar poco a poco hacia la comprensión. Así TRES y Atlas se ha ganado un lugar especial no solo en los registros científicos, sino también en la memoria colectiva de la comunidad astronómica. Porque más allá de los datos nos recordó algo esencial: el cosmos siempre tendrá la última palabra. Cuando los astrónomos se enfrentan a un misterio como el de TRES y Atlas, lo primero es buscar explicaciones dentro de lo conocido. Y una de las hipótesis más razonables que surgió fue la abundancia de dióxido de carbono en el núcleo del cometa. El dióxido de carbono, también llamado CO2, es un gas muy común en el universo y también en los cometas. Lo interesante es que, a diferencia del agua, no necesita estar tan cerca del Sol para sublimarse. Mientras el hielo de agua permanece estable en regiones frías y solo se activa al aproximarse bastante a nuestra estrella, el dióxido de carbono puede sublimarse a distancias mucho mayores. Eso significa que si un cometa está saturado de CO2, podría empezar a mostrar actividad muy temprano en su viaje hacia el perihelio. Esto encajaría con lo que vimos en TRES y Atlas. Desde etapas iniciales comenzó a liberar gas y a brillar más de lo esperado. Los registros sugieren que incluso cuando todavía estaba lejos, ya mostraba una coma activa. Para algunos investigadores, esta era la pista de que el núcleo debía estar cargado de dióxido de carbono en cantidades poco comunes. Pero ¿cómo llegaría un cometa a tener tanto CO2 en su interior? La explicación posible se encuentra en su origen. Si TRES y Atlas proviene de una región muy lejana de su sistema natal, en los confines de una nube de cometas semejante a nuestra nube de Oort, las temperaturas allí habrían sido extremadamente bajas. En ese ambiente, compuestos volátiles como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono e incluso el metano podrían congelarse en grandes cantidades y conservarse durante millones de años. Así, cuando un fragmento es expulsado por interacciones gravitatorias y comienza su viaje interestelar, lleva consigo una reserva abundante de estos hielos. Al llegar a nuestro sistema solar, esa reserva comienza a reaccionar con la luz del Sol. Y si la proporción de CO2 es alta, el resultado es un cometa que brilla mucho antes de lo previsto, porque libera gas en cantidades que amplifican su coma. Este podría ser el caso de TRES y Atlas, un cometa que no juega bajo las mismas reglas de los locales, porque sus reservas químicas son distintas desde el origen. Además, el dióxido de carbono no actúa solo. Al sublimarse, arrastra consigo partículas de polvo y otros compuestos orgánicos. Ese polvo, disperso alrededor del núcleo, refleja la luz solar y aumenta la magnitud aparente del cometa. En otras palabras, el exceso de CO2 no solo explica la actividad temprana, sino también el brillo inesperado. Pero aquí surge un matiz interesante. El verde característico de TRES y Atlas se asocia más directamente al carbono diatómico que al dióxido de carbono. ¿Cómo se relacionan entonces?
La conexión podría estar en los procesos de descomposición química. Cuando el CO2 y otros compuestos orgánicos se fragmentan bajo la radiación ultravioleta, pueden liberar moléculas intermedias que, a su vez, se rompen en carbono diatómico. En ese sentido, una abundancia inusual de CO2 podría facilitar también una producción mayor de carbono diatómico y, por ende, un resplandor verde más intenso. Los científicos que apoyan esta hipótesis señalan que ya tenemos precedentes. Algunos cometas locales ricos en CO2 han mostrado comportamientos similares, aunque nunca con la intensidad de TRES y Atlas. La diferencia estaría en la escala. Mientras los nuestros tienen reservas limitadas, este visitante interestelar parece traer un cargamento mucho más grande. Ahora bien, aceptar esta explicación no significa resolver todo el enigma. Aunque el CO2 puede justificar el brillo temprano y parte del color verde, no necesariamente explica la persistencia ni la intensidad del fenómeno. En los cometas locales, el efecto suele atenuarse conforme se acercan al Sol y otros procesos dominan. En cambio, en TRES y Atlas, el verde parece haberse consolidado como un rasgo estable, lo que sugiere que quizá no se trate solo de dióxido de carbono, sino de una combinación más compleja de factores. Incluso con esas limitaciones, la hipótesis del CO2 abundante es atractiva porque no requiere inventar procesos nuevos. Se basa en lo que ya sabemos de la química cometaria, solo llevado a un extremo, es decir, un caso de exceso. Y muchas veces en la ciencia, los excesos son los que revelan los límites de nuestras categorías. Imagina por un momento lo que significaría confirmar esta teoría. Sería como abrir una ventana al pasado de otro sistema estelar. Veríamos que, en los bordes lejanos de aquella estrella, las condiciones permitieron que el dióxido de carbono se acumulara en cantidades inmensas. Y que ahora, millones de años después, un fragmento de ese sistema viaja por nuestra vecindad, mostrándonos con su brillo verdoso la huella de su origen. La idea resulta poética. El verde de TRES y Atlas sería, en realidad, el recuerdo químico de un mundo lejano. Una señal de que el universo es diverso incluso en lo más pequeño, en un simple trozo de hielo que cruzó la galaxia hasta toparse con nuestra mirada. Sin embargo, la comunidad científica se mantiene cauta. Ningún telescopio ha confirmado todavía de manera absoluta la composición exacta del cometa. Hay indicios, hay modelos, pero no pruebas concluyentes. Y mientras no tengamos esos datos, la hipótesis del dióxido de carbono abundante seguirá siendo solo eso, una hipótesis. Lo que sí podemos afirmar es que, aunque no resuelva todo el misterio, esta explicación ofrece una base sólida. Nos recuerda que no siempre necesitamos recurrir a lo imposible para entender lo extraño. A veces, basta con considerar que, en un universo tan vasto, la variedad de combinaciones químicas puede producir resultados inesperados. Y en este caso, el resultado es un cometa que brilla demasiado pronto, demasiado fuerte y demasiado verde. Un visitante que nos obliga a mirar más de cerca y que, con su simple presencia, pone en jaque la comodidad de nuestros modelos. Si la abundancia de dióxido de carbono es una explicación plausible para el brillo y el color de TRES y Atlas, otra hipótesis apunta a la estructura interna del cometa. A diferencia de lo que solemos imaginar, los cometas no son esferas sólidas y compactas, sino conglomerados frágiles, casi como escombros cósmicos pegados con hielo. Por eso, no es raro que desarrollen fisuras, cavidades y grietas profundas que afectan su comportamiento cuando se acercan al Sol. En este escenario, TRES y Atlas podría ser un cometa particularmente fracturado, con un interior lleno de túneles y vacíos. Al recibir la radiación solar, esas grietas permitirían que el calor penetrara con rapidez en capas más profundas del núcleo. En consecuencia, hielos que normalmente permanecerían estables comenzarían a sublimarse de golpe, liberando grandes volúmenes de gas en periodos cortos. El resultado, un aumento repentino en el brillo y la formación de chorros visibles en la coma. Este tipo de fenómenos son conocidos como outbursts cometarios. En los registros de la astronomía, hay múltiples ejemplos de cometas que de un día para otro incrementaron su luminosidad de manera dramática. El cometa 17P Holmes, por ejemplo,
En 2007 multiplicó su brillo por 1.000.000 en apenas unas horas, pasando de ser invisible para el ojo humano a convertirse en un objeto observable a simple vista en el cielo nocturno. En ese caso, la explicación más aceptada fue la ruptura de una capa superficial que liberó gas acumulado en el interior. Si algo parecido ocurre en TRES y Atlas, entonces sus cambios de brillo y la intensidad de su verde podrían deberse a liberaciones repentinas de material atrapado en cavidades internas. Las grietas actuarían como válvulas que, al abrirse, expulsan gas y polvo a velocidades altas. Esto no solo aumentaría la luminosidad del cometa, sino que también podría favorecer la liberación de compuestos que generan el resplandor verde, como el carbono diatómico. La hipótesis de la fractura interna tiene además otra ventaja. Explica la variabilidad impredecible que se ha observado. A diferencia de la sublimación gradual del dióxido de carbono, los estallidos internos ocurren de manera errática. Dependen de cuándo y dónde se rompen las capas de hielo, algo que no puede calcularse con precisión. Esto encajaría con los registros que muestran que TRES y Atlas no sigue un patrón suave, sino que presenta aumentos bruscos en lapsos cortos de tiempo. Pero aquí aparece una preocupación adicional. Si el cometa está tan fracturado, ¿qué tan estable es realmente? La historia muestra que muchos cometas han terminado fragmentándose en múltiples pedazos debido a estas tensiones internas. El cometa Shoemaker-Levy 9, por ejemplo, se partió en fragmentos antes de chocar contra Júpiter en 1994. Más recientemente, el cometa Ison, que en 2013 fue anunciado como el cometa del siglo, terminó desintegrándose al acercarse demasiado al Sol. ¿Podría ocurrir lo mismo con TRES y Atlas? Es una posibilidad que los astrónomos no descartan. Si el núcleo está demasiado debilitado por grietas y cavidades, el encuentro con el calor solar podría ser más de lo que puede soportar. En ese caso, en lugar de un espectáculo prolongado, podríamos presenciar una desintegración repentina, con el cometa rompiéndose en múltiples fragmentos que se dispersarían en el espacio. Paradójicamente, para la ciencia esto no sería una pérdida, sino una oportunidad. La fragmentación expondría materiales internos que normalmente permanecerían ocultos. Cada pedazo liberado revelaría pistas sobre la composición y la estructura del cometa. Sería como abrir una cápsula del tiempo interestelar y observar su interior con detalle. Para el público, claro, la sensación sería distinta. Muchos sentirían que se perdió la oportunidad de ver un cometa interestelar en su máximo esplendor. Otra consecuencia de la fractura interna podría ser la formación de múltiples núcleos secundarios. A veces, cuando un cometa se fragmenta parcialmente, los trozos no se dispersan del todo, sino que permanecen en una órbita cercana. Esto crea la ilusión de un cometa doble o múltiple. Si algo así ocurriera con TRES y Atlas, la vista sería aún más espectacular. Varios puntos brillantes, cada uno con su propia cola, viajando juntos en el firmamento. Los defensores de esta hipótesis argumentan que la intensidad del verde también podría reforzar la idea de los estallidos internos. Cuando un cometa libera grandes cantidades de gas en poco tiempo, ese gas se expone a la radiación solar de manera más intensa, generando un resplandor visible más fuerte. Así, cada explosión interna se traduciría en un estallido de color, como si el cometa respirara con fuerza en intervalos irregulares. Sin embargo, como toda hipótesis, esta también tiene limitaciones. No todos los aumentos de brillo pueden atribuirse a outbursts, y el patrón observado en TRES y Atlas, aunque errático, parece más constante que los típicos estallidos aislados. Tal vez la verdad esté en un punto intermedio. Un núcleo fracturado que libera gas de manera sostenida, pero con pulsos más fuertes en ciertos momentos. Lo cierto es que, de confirmarse, la hipótesis de la fractura interna añadiría un matiz dramático a la historia del cometa. No estaríamos viendo solo un viajero interestelar con un color extraño, sino un objeto que lucha por mantenerse entero en su primera y única visita a nuestro sistema. Un visitante que podría, en cualquier momento, desmoronarse frente a nuestros ojos, recordándonos lo frágiles que son estas cápsulas del tiempo cósmico. Y aunque no tengamos certeza de cuál será su destino, el simple hecho de considerar esta posibilidad nos conecta con una verdad más amplia. El universo no está hecho solo de astros eternos y estables. También está poblado por cuerpos efímeros, fragmentos que nacen,
se transforman y mueren en escalas de tiempo cortas. TRES y Atlas, con sus grietas internas y sus posibles estallidos, es un recordatorio de esa fragilidad. Cuando la explicación con dióxido de carbono resulta incompleta y la teoría de un núcleo fracturado no responde del todo, surge una tercera posibilidad, mucho más audaz y especulativa: que el cometa TRES y Atlas esté compuesto de materiales raros o compuestos exóticos que no son comunes en los cometas que conocemos. Los cometas de nuestro sistema solar suelen estar formados por una mezcla de hielo de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano, amoníaco y polvo de silicatos. Esa receta básica se repite, con ligeras variaciones, en la mayoría de los casos estudiados. Pero un objeto interestelar, forjado en un sistema estelar completamente distinto, pudo haberse cocinado con ingredientes diferentes. En ese escenario, lo que vemos hoy sería el resultado de una química alienígena, no en el sentido de vida extraterrestre, sino de una composición química forjada bajo condiciones muy diferentes a las de nuestro Sol. Algunos investigadores han planteado la idea de que TRES y Atlas podría contener proporciones inusuales de metales volátiles. Por ejemplo, trazas de níquel o hierro que al sublimarse produzcan emisiones inesperadas. Ya hemos visto en otros cometas señales espectrales de metales pesados, aunque en cantidades mínimas. Si en este visitante interestelar la concentración fuese mayor, podría alterar el color y el brillo de manera significativa. Otra línea de especulación sugiere que el cometa podría contener moléculas orgánicas complejas que no se encuentran fácilmente en los cometas locales. Compuestos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son abundantes en el medio interestelar, podrían liberarse al interactuar con la radiación solar. Estos compuestos, al descomponerse, pueden producir emisiones de luz verde más intensas, contribuyendo a la apariencia llamativa de TRES y Atlas. En este sentido, lo que observamos podría ser la firma química de otro sistema planetario. Si en aquel sistema natal existieron condiciones distintas, una estrella más fría, una nube molecular rica en ciertos elementos o procesos de formación distintos, los cometas que surgieron allí tendrían una composición única. Y ahora, uno de esos fragmentos está pasando por nuestro cielo, mostrándonos un espectro que no encaja con nuestras categorías. La hipótesis de los compuestos exóticos también conecta con algo que vimos en Borisov, el segundo objeto interestelar confirmado. Sus espectros mostraron un exceso de monóxido de carbono que desconcertó a los astrónomos. Nadie esperaba encontrar tanto en un cometa, porque en nuestro sistema solar los cometas que lo contienen en grandes cantidades suelen provenir de regiones muy específicas. Pero allí estaba Borisov, mostrando que la química en otros lugares puede ser radicalmente distinta. Si Borisov fue el ejemplo de un cometa hiperrico en CO, entonces TRES y Atlas podría ser el ejemplo de un cometa hiperrico en compuestos verdes. Quizás carbono diatómico en cantidades extraordinarias, quizás derivados de moléculas complejas que nunca antes habíamos visto sublimarse en un cometa. Imagina lo que implicaría esto. Significaría que no todos los sistemas planetarios producen cometas con las mismas recetas, que la diversidad química del universo es mucho más amplia de lo que asumimos, y que cada visitante interestelar es, en cierto modo, un embajador de esa diversidad. TRES y Atlas estaría aquí para recordarnos que no podemos universalizar lo que vemos en casa, porque afuera hay reglas distintas. Desde un punto de vista filosófico, esta hipótesis resulta emocionante. Pensar que el color verde que hoy vemos en el cielo es, en realidad, la huella de otra estrella, de un lugar que jamás visitaremos, nos conecta con la vastedad del cosmos de una manera íntima. Es como si un fragmento de ese mundo lejano nos hubiera enviado una tarjeta de presentación en forma de luz. Claro que, como toda hipótesis, tiene detractores. Los más cautelosos señalan que hablar de compuestos exóticos es demasiado especulativo, sin datos sólidos. Los telescopios más avanzados, como el James Webb, podrán ofrecer pistas al analizar la luz infrarroja, pero hasta entonces, hablar de moléculas extrañas es más un ejercicio de imaginación que una certeza científica. Y sin embargo, la imaginación también tiene su valor. Nos permite pensar fuera de lo previsible, abrir puertas a posibilidades que de otro modo pasaríamos por alto.
Un detalle a favor de esta hipótesis es que la intensidad del verde en 3 y Atlas no solo sorprende por lo que se ve, sino también por lo que no se ve. Algunos espectros preliminares muestran que, mientras el verde domina, otras emisiones típicas parecen más débiles de lo esperado. Esto sugiere que la química del cometa no sigue el patrón tradicional. No es que tenga más de todo, sino que podría tener mucho de algo específico y poco de lo demás. Esa especialización sería justamente lo que lo vuelve tan distinto. Pensemos también en lo simbólico. Cada vez que hemos estudiado un objeto interestelar, hemos descubierto algo que desafía la norma. Oumuamua rompió nuestros esquemas con su forma alargada y su extraña aceleración. Borisov nos enseñó que podía haber cometas con composiciones químicas atípicas. Y ahora, 3 y Atlas nos ofrece este verde enigmático. Es como si el universo nos estuviera diciendo: no crean que lo saben todo. Siempre habrá sorpresas. Así, la hipótesis de los materiales raros no es solo una explicación posible, es un recordatorio de que debemos estar preparados para lo inesperado. Porque si algo nos ha enseñado la historia de la astronomía, es que el cosmos no se repite, sino que inventa variaciones infinitas. En conclusión, pensar que 3 y Atlas contiene compuestos exóticos es aceptar que estamos frente a algo genuinamente nuevo. Tal vez cuando sus espectros sean analizados con más detalle, descubramos nombres químicos familiares, solo en proporciones extremas, o tal vez encontremos moléculas que nunca antes habíamos visto en un cometa. En ambos casos, el mensaje será el mismo. Este visitante interestelar no vino para pasar desapercibido. Cuando hablamos de un cometa interestelar como 3 y Atlas, no solo nos interesa lo que ya hemos visto, sino también lo que está por venir. El futuro de sus observaciones es tan intrigante como su presente, porque cada paso que dé en su trayectoria puede ofrecernos pistas nuevas. Y en este caso, el interés es doble. Por un lado, el misterio de su brillo verde, y por otro, la oportunidad irrepetible de estudiar un visitante que nunca volverá. Los escenarios futuros comienzan con su aproximación gradual al Sol. En los próximos meses, a medida que se acerque al perihelio, la actividad del cometa debería intensificarse. La radiación solar calentará aún más su núcleo, sublimando capas de hielo que hasta ahora han permanecido inactivas. Si la hipótesis del dióxido de carbono es correcta, veremos una explosión aún mayor de actividad, con chorros que alimentarán la coma y ampliarán las colas. En cambio, si lo que domina son fracturas internas, podríamos esperar estallidos repentinos con variaciones de brillo tan impredecibles como sorprendentes. Un escenario posible es que 3 y Atlas alcance un brillo visible a simple vista, algo que lo convertiría en un fenómeno global. No todos los cometas alcanzan ese privilegio, muchos permanecen confinados a la mirada de telescopios. Pero si este visitante mantiene la tendencia actual, podría convertirse en un espectáculo que millones de personas vean desde sus balcones y jardines. La posibilidad de observar un cometa interestelar directamente con los ojos sería un evento histórico, uno que quedaría grabado en la memoria colectiva como uno de los grandes momentos de la astronomía contemporánea. Otro escenario, menos optimista, es el de la fragmentación. Si el núcleo está demasiado debilitado, el calor solar podría provocar que se rompa en pedazos antes de alcanzar su máximo esplendor. Ya hemos visto casos así. El cometa Ison, en 2013, prometía un show inolvidable, pero terminó desintegrándose al acercarse demasiado al Sol. En ese caso, lo que quedó fueron apenas restos dispersos, observables solo con instrumentos. Si a 3 y Atlas le ocurre lo mismo, perderíamos la oportunidad de presenciar un cometa brillante en el cielo nocturno. Sin embargo, para los científicos sería igualmente valioso. La fragmentación revelaría materiales internos que de otro modo no podríamos estudiar. Existe también la posibilidad de que el cometa muestre un comportamiento intermedio, que sobreviva parcialmente, perdiendo fragmentos pero conservando un núcleo principal. En ese caso podríamos ver un espectáculo doble o múltiple, con varios núcleos brillando juntos, cada uno con su propia cola. Ese escenario sería espectacular, aunque también más caótico desde el punto de vista científico. Más allá de su destino físico, los escenarios futuros incluyen la capacidad de nuestros instrumentos para estudiarlo. El telescopio espacial James Webb
ya ha demostrado su poder para analizar cometas, detectando compuestos en longitudes de onda infrarrojas que los telescopios en Tierra no pueden observar. Apuntar ese ojo al visitante interestelar podría revelar detalles de su química que hoy solo podemos suponer. Es posible que, gracias a esos datos, confirmemos si contiene compuestos exóticos o si simplemente está saturado de moléculas ya conocidas en proporciones extremas. Los radiotelescopios también jugarán un papel importante. Al observar las emisiones de ciertos gases en frecuencias específicas, pueden medir directamente la cantidad de moléculas liberadas. Así sabremos si el dióxido de carbono, el monóxido de carbono o el amoníaco están detrás de la intensidad de su brillo. Cada antena dirigida hacia él será como una oreja gigante escuchando lo que el cometa tiene que decir. Otro factor relevante será la participación de los observadores aficionados. En la era de la astronomía digital, los astrónomos amateur tienen equipos cada vez más sofisticados, capaces de capturar imágenes de gran calidad. Sus contribuciones ya han sido clave en el seguimiento de cometas locales, y en el caso de TRES y Atlas podrían ser vitales. Miles de telescopios repartidos por todo el planeta registrando su evolución nos darán una visión casi continua de lo que ocurre, algo imposible de lograr solo con los grandes observatorios. Pero quizás el escenario más fascinante sea el de la colaboración internacional. TRES y Atlas es un visitante único, y su estudio requiere el esfuerzo combinado de científicos de todo el mundo. Equipos en América, Europa, Asia y Oceanía coordinarán observaciones para no perder detalle de su paso. Esa cooperación, más allá de las fronteras, es un recordatorio de que el universo nos pertenece a todos y que sus misterios pueden unirnos en lugar de dividirnos. Desde un punto de vista narrativo, todos estos escenarios convierten a TRES y Atlas en una historia abierta. Puede convertirse en el cometa más brillante de la década, puede desintegrarse en silencio, o puede sorprendernos con un desenlace que nadie ha previsto. Sea cual sea el caso, lo importante es que estamos aquí para verlo, para registrarlo, para preguntarnos qué nos está mostrando. Y hay un matiz adicional: el vínculo con la actividad solar. Justo en este mismo periodo, el Sol está mostrando un comportamiento más inquieto de lo esperado, con manchas solares más activas y tormentas geomagnéticas intensas. Algunos se han preguntado en tono de especulación si existe alguna conexión entre ambos fenómenos. ¿Podría el paso de un cometa interestelar tener algún efecto sobre el Sol? La ciencia nos dice que no. El Sol es demasiado masivo para que un objeto tan pequeño lo altere. Pero la coincidencia temporal añade un aire dramático a la historia, como si el cielo estuviera sincronizando dos espectáculos distintos. Al final, los escenarios futuros de observación no son solo predicciones técnicas, son relatos posibles, narrativas que se abren frente a nosotros. En ellas se mezclan la expectativa, la incertidumbre y la emoción de mirar al cielo sabiendo que algo irrepetible está en marcha. Y esa es quizás la mayor lección, que no importa cuál sea el desenlace, lo que importa es la oportunidad de presenciarlo. Porque TRES y Atlas no es un cometa más, es un mensajero de otro mundo, un viajero que cruzó la galaxia para mostrarnos un resplandor verde que aún no entendemos. Y cada día que pasa, nos acerca al momento en que revelará sus secretos o desaparecerá en silencio. Ese suspense cósmico, esa espera llena de posibilidades, es lo que hace que todos los ojos estén puestos en él. El universo no entiende de calendarios humanos, y sin embargo, a veces parece que los astros deciden ponerse de acuerdo para regalarnos un desfile en fechas muy precisas. Eso es lo que ha ocurrido en septiembre de 2025, un mes que quedará grabado en la memoria de la astronomía por la cantidad inusual de visitantes cósmicos que se han dado cita en nuestro cielo. No se trata solo del cometa TRES y Atlas, aunque él sea, sin duda, la estrella principal del espectáculo. A su alrededor, otros actores secundarios han aparecido casi al mismo tiempo. Asteroides que pasaron relativamente cerca de la Tierra, pequeños fragmentos que se incendiaron como estrellas fugaces al entrar en la atmósfera, y otros cometas de menor notoriedad que comenzaron a hacerse visibles con telescopios. El firmamento se convirtió en un escenario concurrido, un recordatorio de que vivimos en un vecindario dinámico, siempre en movimiento.
Para los astrónomos, esta coincidencia es motivo de fascinación. La llegada simultánea de varios objetos no implica necesariamente una relación causal. No es que se hayan puesto de acuerdo para visitarnos al mismo tiempo, pero sí revela algo importante. La vastedad del espacio está llena de viajeros, y nosotros somos apenas un punto en sus trayectorias. Que varios coincidan en un mismo mes es una rareza estadística, pero también un recordatorio de lo poco que controlamos y lo mucho que aún nos queda por descubrir. Los observatorios registraron, por ejemplo, el paso cercano de un asteroide de unas pocas decenas de metros, que cruzó a una distancia segura pero lo suficientemente próxima como para ser monitoreado con atención. En paralelo, los radares detectaron fragmentos menores que, al entrar en la atmósfera, produjeron espectáculos luminosos visibles en diferentes regiones del planeta. Esos destellos, aunque breves, se sumaron al ambiente de expectación que ya rodeaba al cometa verde interestelar. La comunidad astronómica comenzó a hablar de septiembre como un mes sobrecargado de visitantes. Y no faltaron las comparaciones con otros momentos históricos. En 1997, el cometa Hale-Bopp coincidió con un periodo de intensa actividad solar, y millones de personas lo recordaron como un espectáculo inolvidable. En 2020, el cometa Neowise se volvió visible a simple vista en pleno verano boreal, ofreciendo imágenes icónicas. Pero lo de 2025 es distinto. No es un solo protagonista, sino un conjunto de actores celestes compartiendo escenario, como si el universo hubiera decidido programar un festival cósmico. Entre todos ellos, 3I Atlas resalta por su carácter irrepetible. Los otros cuerpos que vemos ahora volverán en algún momento o en otras formas porque forman parte de nuestro sistema solar. Pero el cometa verde interestelar es único. Una vez que se aleje, no habrá segunda oportunidad. Esa es la diferencia que lo convierte en protagonista indiscutible del mes. Para el público general, este desfile ha sido una invitación a levantar la vista al cielo con más frecuencia. Quienes suelen ignorar el firmamento comenzaron a mirar con curiosidad, preguntándose qué era ese punto verde que aparecía en las noticias, o qué significaba que un asteroide pasara cerca de la Tierra. Los foros en línea y las redes sociales se llenaron de preguntas, imágenes y comentarios. De pronto, el cielo volvió a ser tema de conversación cotidiana, algo que siempre ha tenido un poder especial: recordarnos que todos compartimos el mismo techo estrellado. Lo más interesante de esta coincidencia es cómo cambia nuestra percepción. Un cometa por sí solo ya genera admiración, pero varios fenómenos juntos crean la sensación de que algo extraordinario está ocurriendo. No porque exista una conexión física entre ellos, sino porque nuestra mente tiende a buscar patrones, a interpretar la simultaneidad como un mensaje. Y aunque la ciencia insiste en que se trata de coincidencias, la narrativa humana lo convierte en una historia, un mes en que el cielo estuvo más concurrido que nunca. Para los científicos, además, esta abundancia de objetos ofrece una oportunidad de oro. Cada cometa, cada asteroide y cada fragmento observado en septiembre se convierte en un dato más, en una pieza que amplía el mapa de nuestro entorno cósmico. Y tener varios ejemplos simultáneamente permite comparar comportamientos, contrastar composiciones y buscar patrones. En ese sentido, septiembre de 2025 no es solo un espectáculo visual. Es un laboratorio natural en el que múltiples visitantes ofrecen sus secretos al mismo tiempo. La rareza también nos lleva a reflexionar sobre la fragilidad de nuestro lugar en el cosmos. Ver pasar asteroides cerca, aunque sin peligro real, nos recuerda que vivimos en un sistema dinámico, donde las trayectorias pueden cambiar y los encuentros cercanos forman parte de la historia natural. Y ver un cometa interestelar atravesar nuestro cielo es una lección aún más profunda. Somos apenas una estación de paso en un viaje mucho más grande. Quizás, dentro de siglos, alguien recuerde este mes como el momento en que un cometa verde de otra estrella iluminó el cielo junto a una lluvia de visitantes menores. Y aunque la ciencia lo describa con datos fríos, en la memoria colectiva quedará la sensación de que septiembre fue especial, un mes en que el universo nos regaló un espectáculo irrepetible. Así, la rareza de tener tantos visitantes en un mismo mes no es solo una estadística curiosa, es un recordatorio de que el cielo siempre guarda sorpresas
y de que a veces decide mostrarlas todas juntas, como si quisiera asegurarse de que no olvidemos mirar hacia arriba. La ciencia es clara en algo. Un cometa, por más llamativo que sea, no tiene el poder de alterar el comportamiento de una estrella como el Sol. La diferencia de escalas es abismal. Nuestro astro es una esfera de plasma de 1.000.000 de kilómetros de diámetro, con una masa que supera en 300.000 veces la de la Tierra. Un cometa, en comparación, es apenas una mota de polvo cósmico. Y sin embargo, la imaginación humana no puede evitar jugar con escenarios alternativos. ¿Qué pasaría si TRES y Atlas estuviera de algún modo relacionado con las anomalías recientes en la actividad solar? En los últimos meses, los observatorios solares han registrado un comportamiento más inquieto de lo esperado. Las manchas solares han aparecido con mayor frecuencia, las eyecciones de masa coronal han sido más intensas y el campo magnético del Sol parece estar atravesando un periodo de turbulencia inusual. Oficialmente, los astrónomos lo atribuyen al ciclo natural de 11 años, que se encuentra en una fase particularmente activa. Pero al coincidir con la llegada de un visitante interestelar tan peculiar, la pregunta surge de manera casi inevitable. ¿Podría haber una conexión? Imaginemos por un momento que la hay. No una interacción física directa, porque un cometa jamás podría alterar la dinámica de una estrella, sino algún efecto más sutil, casi misterioso. Por ejemplo, que TRES y Atlas trajera consigo partículas o campos magnéticos arrastrados durante su largo viaje interestelar. Al acercarse al Sol, esas partículas podrían interactuar con la heliosfera, generando pequeñas perturbaciones que se amplificarían en el sistema solar. Otra especulación aún más atrevida sería pensar que la órbita de TRES y Atlas, al cruzar regiones del espacio cargadas de polvo y gas, está agitando el medio interestelar local. Ese polvo, al encontrarse con el viento solar, podría estar contribuyendo a pequeñas variaciones que los observatorios detectan como anomalías. No sería el cometa en sí el que altera al Sol, sino el ambiente invisible que arrastra consigo, como un barco que deja ondas en el agua mucho más allá de su tamaño. Desde un punto de vista narrativo, estas ideas resultan irresistibles, porque conectan dos historias que ya de por sí son fascinantes, la de un cometa verde interestelar y la de un Sol que parece más inquieto que de costumbre. Juntas, forman un relato que despierta la imaginación, un visitante que con su paso fugaz altera el corazón mismo de nuestra estrella. ¿Y si TRES y Atlas no es solo un mensajero de otro sistema, sino también un catalizador de fenómenos solares? ¿Y si su verde intenso no es solo un reflejo químico, sino una señal de que porta algo que interactúa con nuestro astro rey? Claro está, la ciencia pone límites. No hay pruebas de que algo así sea posible. Pero especular no es lo mismo que afirmar. Es un ejercicio de imaginación que nos ayuda a valorar aún más lo extraordinario del momento que vivimos, porque aunque no exista conexión real, la coincidencia temporal basta para encender nuestra curiosidad. En la historia de la humanidad, los cometas siempre se asociaron con señales celestes. Antiguas crónicas hablan de cometas que aparecieron justo antes de guerras, pestes o catástrofes. Eran vistos como presagios, como mensajeros que traían advertencias. Hoy, con la ciencia moderna, sabemos que esos vínculos eran simbólicos, no causales. Pero no deja de ser llamativo que, incluso ahora, un cometa interestelar coincida con un Sol descontrolado. Es como si el cosmos nos devolviera de manera poética aquel antiguo instinto de buscar significados en el cielo. Si jugamos un poco más con este escenario especulativo, podríamos imaginar que TRES y Atlas lleva en su interior campos magnéticos relictos de otra estrella. Esos campos, liberados en forma de plasma al acercarse al Sol, podrían dialogar con el campo magnético solar, produciendo inestabilidades inesperadas. Sería como si dos melodías distintas se superpusieran, creando disonancias en la sinfonía magnética de nuestra estrella. Otra variante sería pensar en partículas exóticas. Si el cometa contiene materiales desconocidos para nosotros, ¿podrían liberar partículas que interactúen de manera distinta con la radiación solar?
Tal vez no detectamos esas interacciones aún porque nunca las hemos visto de cerca. En este sentido, el cometa sería una especie de experimento natural, un cuerpo que transporta consigo sustancias que al entrar en contacto con el Sol producen reacciones inesperadas. Por supuesto, todo esto es imaginación, un juego de posibilidades. Pero es un juego que nos recuerda lo poco que sabemos del universo. Cada visitante interestelar nos muestra algo nuevo, y no sería descabellado pensar que algún día uno de ellos traiga consigo un fenómeno tan extraño que cambie nuestra comprensión de la física. En este escenario especulativo, 3 y Atlas no sería solo un espectáculo verde en el cielo, sino el detonante de un sol más agitado, de un ciclo solar que rompe las expectativas. Y aunque sepamos que la explicación científica más probable es otra, la narrativa de este vínculo tiene su propio poder. Nos hace mirar al cielo con asombro renovado, como lo hacían nuestros antepasados, sabiendo que todo lo que ocurre arriba puede, de algún modo, resonar en nuestra vida diaria. Porque al final, la pregunta no es si un cometa puede alterar el Sol. La pregunta es por qué sentimos la necesidad de conectar ambos fenómenos. Tal vez la respuesta esté en nuestra naturaleza humana. No soportamos el azar. Buscamos patrones, queremos historias, y septiembre de 2025 nos regaló una historia perfecta, un cometa verde interestelar y un sol inquieto, compartiendo escenario como si el universo quisiera recordarnos que aún guarda misterios imposibles de ignorar. Hemos dicho que un cometa como 3 y Atlas no puede por sí mismo alterar la actividad del Sol. Sin embargo, en este bloque nos detendremos en una idea aún más atrevida. ¿Qué pasaría si las anomalías solares, esos pulsos de energía y tormentas inesperadas, estuvieran relacionadas de algún modo con la llegada de objetos interestelares? No necesariamente como una causa directa, sino como parte de un fenómeno más amplio, una especie de sincronía cósmica que todavía no comprendemos. Imaginemos lo siguiente. Los objetos interestelares que llegan a nuestro sistema, primero Oumuamua, después Borisov, ahora 3 y Atlas, no son simples fragmentos errantes, sino mensajeros de regiones turbulentas de la galaxia. Regiones donde las estrellas nacen y mueren con violencia, liberando oleadas de radiación, ondas de choque y campos magnéticos que se propagan durante millones de años. Esos fragmentos, expulsados por sistemas lejanos, podrían traer consigo trazas de esa turbulencia. Y aunque sean pequeños, quizás funcionan como semillas o catalizadores que al entrar en nuestro entorno encuentran resonancia con los ciclos naturales del Sol. Podría ser, por ejemplo, que los objetos interestelares arrastren nubes invisibles de polvo y plasma. Ese material, al interactuar con el viento solar, produciría variaciones en su intensidad, lo que a su vez alteraría las condiciones de la heliosfera. Y si la heliosfera cambia, el Sol también podría mostrar respuestas distintas, amplificando fenómenos que ya estaban en marcha. No sería una relación lineal, sino un eco complejo entre el visitante y nuestra estrella. Otra posibilidad especulativa es que exista una correspondencia estadística que aún no hemos reconocido. Tal vez los periodos de mayor actividad solar coinciden con épocas en las que el sistema solar atraviesa regiones de la galaxia más densas en polvo y fragmentos interestelares. En ese caso, no sería que el cometa influya en el Sol, sino que ambos fenómenos, el incremento de actividad y la llegada de visitantes, son consecuencias de un mismo entorno galáctico. Nosotros, al observarlos juntos, sentimos que están conectados, cuando en realidad ambos responden a una causa común más grande: la estructura dinámica de la Vía Láctea. Desde un punto de vista narrativo, esta idea es poderosa. Nos invita a ver el universo como un tejido en el que nada ocurre de manera aislada. El Sol no late en un vacío absoluto, late dentro de una galaxia viva, atravesada por corrientes, ondas y flujos invisibles, y cada objeto que entra en nuestro sistema es una pista de ese movimiento mayor. Quizás entonces, las anomalías solares no son simples caprichos internos, sino respuestas a un entorno que cambia constantemente a escalas que apenas empezamos a percibir. La historia humana está llena de intentos por conectar el cielo con la vida en la Tierra.
Nuestros antepasados veían eclipses, cometas y lluvias de estrellas como señales de que algo grande estaba por ocurrir. Hoy, aunque tenemos telescopios y modelos matemáticos, seguimos sintiendo esa necesidad de encontrar vínculos. En el caso de TRES y Atlas, la coincidencia con un Sol más inquieto es demasiado tentadora como para no imaginar que están conectados. ¿Qué pasaría si lo estuvieran? Tal vez tendríamos que replantear la manera en que entendemos los ciclos solares. Quizás no sean fenómenos puramente internos, sino que también reciben influencias externas, diminutas pero acumulativas. La llegada de polvo interestelar, de campos magnéticos relictos, de fragmentos que viajan durante millones de años, podría tener un papel que aún no reconocemos. En este escenario, los objetos interestelares serían como notas sueltas en una sinfonía cósmica, que al sonar en el momento preciso cambian ligeramente la melodía del Sol. No alteran su esencia, pero añaden matices inesperados, y nosotros, que apenas empezamos a escuchar con atención, confundimos esas notas con anomalías. Por supuesto, esta es solo una conjetura, un ejercicio de imaginación. La ciencia actual no tiene pruebas de que exista tal relación. Pero especular sobre ello nos recuerda que el universo es más complejo de lo que creemos, y que cada nuevo visitante interestelar podría enseñarnos algo que no habíamos considerado. Quizás, dentro de décadas, cuando hayamos registrado el paso de más objetos interestelares, descubramos patrones que hoy nos parecen imposibles. Tal vez entonces podamos decir: cada vez que el sistema solar recibe un visitante de otra estrella, el Sol responde de alguna manera sutil. Y esa sería una revelación transformadora, porque nos mostraría que no vivimos en un sistema cerrado, sino en uno que respira al ritmo de toda la galaxia. Por ahora, lo único que podemos hacer es mirar con atención, observar al cometa TRES y Atlas en su viaje, registrar las anomalías solares y mantener la mente abierta. Porque en la ciencia, incluso las especulaciones más atrevidas pueden ser semillas de futuros descubrimientos. Y si al final resulta que no hay conexión, tampoco importa. Lo valioso es que la coincidencia nos obligó a pensar, a imaginar, a preguntarnos qué pasaría si lo hubiera. Y esa capacidad de preguntarnos, de no conformarnos con lo evidente, es lo que nos permite avanzar. En última instancia, este escenario especulativo no es solo una hipótesis sobre el Sol y los cometas. Es una metáfora de nuestra relación con el cosmos. Buscamos vínculos porque sentimos que todo está conectado, aunque aún no sepamos cómo. Y tal vez, algún día, descubramos que teníamos razón. Cada visitante interestelar que hemos recibido hasta ahora ha sido una sorpresa. Primero fue Oumuamua en 2017. Después Borisov en 2019, y ahora TRES y Atlas en 2025. 3 objetos en menos de una década, cada uno con un carácter propio, cada uno obligándonos a repensar lo que creíamos saber sobre los viajeros que cruzan entre las estrellas. Oumuamua fue el primero, y como todo pionero, llegó envuelto en misterio. A simple vista parecía un asteroide, no mostraba coma visible ni colas de gas, características típicas de los cometas, pero su trayectoria hiperbólica dejó claro que venía de fuera del sistema solar. Lo que desconcertó a todos fue su forma y su comportamiento. Los cálculos indicaban que era extremadamente alargado, quizás 10 veces más largo que ancho, aunque otras interpretaciones lo describieron como más parecido a una lámina aplanada. Además, mostró una aceleración ligera pero real que no podía explicarse solo por la gravedad del Sol. Algunos sugirieron que se debía a desgasificación sutil, aunque nunca se observaron rastros claros de actividad cometaria. Esa incertidumbre dio pie a teorías más osadas, desde fragmento de un mundo destrozado hasta nave interestelar diseñada. Lo cierto es que Oumuamua nos mostró que los visitantes pueden no parecerse en nada a lo que conocemos. Borisov, en cambio, fue más fácil de clasificar. Descubierto en 2019 por el astrónomo aficionado Gennady Borisov, este objeto sí mostró el comportamiento típico de un cometa: coma, colas, sublimación evidente. Y sin embargo su composición no era del todo normal.
Los espectros revelaron una abundancia de monóxido de carbono mucho mayor que la de la mayoría de los cometas de nuestro sistema solar. Eso indicó que se había formado en una región extremadamente fría, quizás más lejana que los confines de nuestra nube de Oort. En otras palabras, Borisov parecía un cometa clásico, pero con un sello químico ajeno, propio de otro sistema estelar. Ahora llega Tracy Atlas, y con él, una nueva lección. A diferencia de Oumuamua, que no mostró colas, y de Borisov, que mostró una composición exótica pero reconocible, este visitante ha decidido brillar con un verde intenso que desconcierta a todos. Es como si cada objeto interestelar trajera un reto distinto. Uno nos obligó a repensar las formas, otro las composiciones, y ahora este nos enfrenta al misterio del color. Al compararlos, vemos un patrón interesante. Ninguno de los tres se comporta de manera totalmente predecible. Ninguno encaja del todo en nuestras categorías, y sin embargo, cada uno aporta una pieza al rompecabezas de cómo son los restos que viajan entre estrellas. Oumuamua mostró que pueden existir fragmentos sólidos, sin actividad cometaria evidente. Borisov nos enseñó que la química puede variar de manera extrema. Tracy Atlas nos recuerda que incluso lo conocido, como el resplandor verde, puede adquirir matices sorprendentes en un objeto interestelar. Es posible que dentro de algunos años, cuando tengamos más casos, logremos clasificar a estos visitantes en familias. Los que son como asteroides, los que son como cometas clásicos, los que muestran comportamientos intermedios. Pero por ahora, cada uno sigue siendo un ejemplar único, irrepetible, que nos deja más preguntas que respuestas. Desde una perspectiva humana, esta secuencia de descubrimientos también tiene algo de poético. Durante siglos, la humanidad soñó con la idea de objetos venidos de otras estrellas. Era un concepto reservado a la ciencia ficción. Y de pronto, en menos de una década, hemos visto pasar 3, cada uno distinto, cada uno recordándonos que la galaxia está llena de fragmentos viajando entre mundos. Ya no hablamos de hipótesis abstractas, hablamos de realidades observadas, fotografiadas, analizadas. La comparación también nos permite reflexionar sobre la diversidad del cosmos. Nuestro sistema solar nos parecía un buen modelo de cómo se forman y se comportan los cuerpos menores. Pero Oumuamua, Borisov y y Atlas nos muestran que esa es apenas una variante entre muchas, que en otros lugares las condiciones iniciales producen objetos con formas, composiciones y comportamientos muy distintos, y que esos objetos, tarde o temprano, cruzan nuestro camino, dándonos un vistazo fugaz a mundos que de otro modo serían inaccesibles. Algunos científicos han sugerido que con el tiempo, estos visitantes podrían ayudarnos a comprender mejor no solo cómo se forman los sistemas estelares, sino también cómo se distribuyen los materiales necesarios para la vida en la galaxia. Si un cometa interestelar trae consigo moléculas orgánicas complejas, como algunos creen posible, eso reforzaría la idea de que la química de la vida está dispersa por todo el universo. Borisov ya nos dio un indicio con su monóxido de carbono abundante. Tracy Atlas, con su verde intenso, podría ser otra pista en esa dirección. Imagina por un momento que en el futuro logramos enviar sondas rápidas capaces de interceptar uno de estos objetos. Podríamos analizar directamente su núcleo, recoger muestras, traer a la Tierra fragmentos de un mundo formado bajo otra estrella. Sería como recibir un mensaje físico del cosmos, una muestra tangible de que no estamos aislados, sino conectados con una red infinita de sistemas estelares. Mientras tanto, nos queda la comparación. Y en esa comparación descubrimos que cada visitante interestelar es un espejo de nuestra ignorancia y al mismo tiempo una ventana a lo desconocido. Oumuamua nos mostró que no entendemos del todo la dinámica de los fragmentos sólidos. Borisov nos enseñó que la química puede ser radicalmente diferente. Y Atlas nos recuerda que el color, un detalle aparentemente simple, puede esconder enigmas profundos. Así, cada visitante es un capítulo en una historia que apenas comienza. Una historia en la que la galaxia se revela como un océano de restos errantes, y nosotros, desde este pequeño planeta, somos los testigos afortunados de su paso. Cuando hablamos de objetos interestelares como y Atlas, solemos enfocarnos en los datos técnicos, su trayectoria, su brillo, su composición.
Pero más allá de las cifras y los espectros, hay un trasfondo filosófico que no podemos ignorar. ¿Qué significa para nosotros como especie recibir visitantes de otras estrellas? En primer lugar, significa un recordatorio de que no estamos aislados. Durante siglos, la humanidad se imaginó como el centro del universo. Poco a poco, con Copérnico, Galileo, Newton y tantos otros, comprendimos que somos apenas un planeta orbitando a una estrella común. Sin embargo, esa sensación de aislamiento nunca desapareció del todo. Sabíamos que las estrellas estaban allí afuera, pero la distancia parecía infinita, imposible de cruzar. Ahora, con objetos como Oumuamua, Borisov, I-3 y Atlas, el universo nos dice algo distinto. Fragmentos de esos mundos lejanos llegan hasta nosotros. No tenemos que viajar hasta ellos. Ellos vienen aquí. Esa constatación cambia nuestra perspectiva. De repente, la galaxia deja de ser un escenario lejano y abstracto y se convierte en un lugar tangible, conectado. Es como si una carta escrita hace millones de años en otro sistema estelar hubiese cruzado el espacio para caer, por azar, en nuestro buzón cósmico. La pregunta es, ¿sabremos leer lo que esa carta nos dice? También significa humildad, porque cada visitante nos recuerda lo poco que sabemos. Creíamos conocer cómo se comportan los cometas, y entonces aparece uno con una forma inexplicable, como Oumuamua. Pensábamos que entendíamos la química cometaria, y llega Borisov con su exceso de monóxido de carbono. Y ahora, I-3 y Atlas nos muestra un verde intenso que no encaja del todo en nuestras categorías. Cada uno de ellos es una lección de modestia. El universo no cabe en nuestras fórmulas. Siempre habrá excepciones, siempre habrá misterios. Pero no todo es desconcierto. Estos visitantes también nos ofrecen esperanza. Si fragmentos de otros sistemas estelares pueden llegar hasta aquí, significa que la galaxia está interconectada, que no hay muros infranqueables, sino puentes invisibles por los que viajan restos, polvo y moléculas. Y si esos restos contienen compuestos orgánicos, como sospechan algunos investigadores, entonces la vida misma podría ser parte de esa red, dispersándose como semillas en un campo infinito. Quizás no estemos solos, no solo porque haya otras formas de vida en planetas lejanos, sino porque los ingredientes de la vida circulan libremente, viajando de estrella en estrella. Desde un punto de vista cultural, los cometas siempre han despertado emociones intensas. En la antigüedad eran vistos como presagios, anuncios de cambios, de guerras, de catástrofes. Hoy sabemos que no tienen voluntad ni intención, pero esa carga simbólica no desaparece. Cuando vemos un cometa interestelar, sentimos en el fondo que estamos siendo visitados, que algo de afuera viene a tocarnos, aunque sea por un instante. Y esa sensación es poderosa. Nos recuerda que formamos parte de una historia más grande que la humana, una historia escrita en el polvo y el hielo del cosmos. Recibir visitantes de otras estrellas también nos invita a pensar en el futuro. Si un fragmento de roca y hielo puede cruzar el abismo interestelar, ¿por qué no podríamos hacerlo nosotros algún día? Tal vez, dentro de milenios, la humanidad logre enviar sus propias sondas a las estrellas cercanas, o incluso fragmentos de nuestra Tierra que vaguen por la galaxia como semillas de un árbol cósmico. En cierto modo, los cometas interestelares son mensajeros y modelos. Nos muestran que los viajes entre estrellas no son imposibles, solo lentos y pacientes. En el plano más íntimo, estos visitantes nos obligan a mirar hacia adentro. ¿Qué sentimos al saber que un trozo de otro sistema estelar está pasando por nuestro cielo? ¿Asombro? ¿Miedo? ¿Indiferencia? La respuesta dice mucho sobre nuestra relación con el universo. Algunos lo ven como un espectáculo hermoso, otros como un enigma científico, otros como un presagio. Pero en todos los casos, lo que provoca es atención. Durante un instante, levantamos la vista del suelo y miramos hacia arriba. Y ese gesto tan sencillo nos conecta con lo mejor de nuestra condición humana, la curiosidad. Porque al final, recibir visitantes de otras estrellas significa esto, que seguimos siendo capaces de maravillarnos, que todavía hay misterios que nos sacuden, que nos obligan a salir de la rutina y recordar que vivimos en un universo vasto, misterioso,
y lleno de sorpresas. Quizás dentro de siglos la gente ya no recuerde los detalles técnicos de TRES y Atlas. No sabrán cuántos kilómetros medía su núcleo ni a qué velocidad pasó por el sistema solar. Pero tal vez sí recuerden que, en el año 2025, un cometa verde de otra estrella iluminó el cielo, y que durante unas semanas la humanidad se unió en la contemplación de algo más grande que ella misma. Y eso, al final, es lo más importante. Los datos son valiosos, pero las historias son lo que perdura. TRES y Atlas es, ante todo, una historia. La de un viajero que cruzó la galaxia y nos recordó que no estamos solos, que somos parte de un cosmos vivo y cambiante. Una historia que nos habla de humildad, de esperanza y de asombro. En todo este relato hemos hablado del cometa TRES y Atlas como protagonista. Pero hay otro actor en esta historia: nosotros. La humanidad, con sus telescopios, sus preguntas y su capacidad de asombro, es la que da sentido a estos visitantes. Sin nuestra mirada, un cometa interestelar sería solo un fragmento de roca y hielo pasando en silencio por el vacío. Es nuestra observación la que lo convierte en misterio, en relato, en símbolo. El papel de la humanidad como observadora no es menor. Desde hace milenios, mirar al cielo ha sido una de nuestras primeras formas de conocimiento. Antes de inventar la escritura, ya seguíamos los ciclos de la luna. Antes de tener telescopios, ya asociábamos los cometas con cambios en la historia. Y hoy, con satélites y supercomputadoras, seguimos haciendo lo mismo: mirar hacia arriba y preguntarnos qué significa lo que vemos. Lo fascinante es cómo hemos evolucionado en esa observación. Nuestros antepasados miraban con los ojos desnudos y llenaban el vacío con mitos. Nosotros miramos con instrumentos y llenamos el vacío con datos. Pero en el fondo, la emoción es la misma. Una mezcla de asombro y pequeñez ante un cosmos que nos supera. El cometa TRES y Atlas, con su verde intenso y su origen interestelar, despierta en nosotros la misma fascinación que sentían los antiguos al ver un cometa cruzar el cielo. Solo que ahora, en lugar de verlo como un presagio, lo vemos como una oportunidad de aprender. Nuestro papel como observadores también tiene un componente colectivo. Ningún ser humano, por sí solo, podría seguir el rastro de TRES y Atlas de principio a fin. Pero juntos, con observatorios en todo el mundo, con astrónomos aficionados apuntando sus cámaras desde sus patios, logramos construir una imagen completa. Cada reporte, cada fotografía, cada espectro registrado, se convierte en un fragmento de un mosaico global. En ese sentido, la observación de un cometa no es solo ciencia, es una obra comunitaria, un esfuerzo compartido que trasciende fronteras. Esa colectividad es uno de los grandes logros de nuestra especie. Mientras en la Tierra seguimos enfrentando divisiones, conflictos y diferencias, en el cielo encontramos un terreno común. Nadie puede apropiarse de un cometa interestelar, nadie puede reclamarlo como propio. Es de todos, y todos podemos observarlo. Esa verdad simple nos une, aunque sea por un instante, en la contemplación de algo más grande. Hay también un matiz filosófico en nuestro papel como observadores. Mirar al cometa es mirarnos a nosotros mismos, porque al observarlo, nos damos cuenta de lo frágil y pasajera que es nuestra existencia frente a las escalas cósmicas. TRES y Atlas viajó millones de años por el espacio antes de llegar aquí, y en unas décadas habrá desaparecido para siempre. Nuestra vida, en comparación, es un parpadeo. Pero en ese parpadeo tenemos la capacidad de comprender, de registrar, de dejar constancia. Y esa capacidad, esa chispa de conciencia, es lo que nos distingue. Podría decirse que los cometas nos recuerdan nuestra doble naturaleza. Por un lado, somos insignificantes frente a la vastedad del cosmos. Por otro, somos inmensos en nuestra capacidad de darle significado. TRES y Atlas es un fragmento de hielo y roca, sí, pero para nosotros es un visitante, un misterio, un espejo de lo desconocido. Esa transformación solo ocurre porque lo observamos. Nuestro papel como observadores también implica responsabilidad. Lo que aprendamos de este cometa no es solo para nosotros, sino para las generaciones futuras. Cada registro, cada dato, cada imagen que guardemos
será parte de un archivo cósmico que otros podrán consultar. Así, el cometa no desaparecerá del todo, vivirá en la memoria colectiva de la humanidad, transmitido en libros, imágenes y relatos. Somos los guardianes de esa memoria, los cronistas de un evento que ocurre una sola vez en la historia. Además, la observación de cometas interestelares nos prepara para algo más grande, porque algún día quizás recibamos no solo fragmentos de otros sistemas, sino señales más complejas, tal vez incluso de vida. Si eso ocurre, nuestra experiencia con objetos como TRES y Atlas será un entrenamiento, una forma de aprender a observar lo inesperado con rigor y humildad. En cierto modo, podemos vernos como centinelas cósmicos. Somos los ojos del universo sobre sí mismo, capaces de reflexionar sobre lo que ocurre en sus rincones. TRES y Atlas no sabe que lo estamos mirando. No tiene conciencia de su espectáculo verde ni de nuestras preguntas. Pero nosotros sí sabemos que está ahí. Y al saberlo, lo convertimos en algo más que un trozo errante. Lo convertimos en historia. Ese es quizás el regalo más grande de nuestra capacidad de observación. Transformar lo efímero en eterno. Un cometa pasa y se va, pero la huella que deja en nuestra memoria, en nuestra cultura y en nuestra ciencia, permanece. Así, aunque TRES y Atlas desaparezca en la oscuridad, seguirá vivo en nuestras narraciones, en nuestros archivos, en nuestros recuerdos. En conclusión, el papel de la humanidad como observadora es central en este relato. No somos actores pasivos, somos los narradores de una historia cósmica. Somos quienes convierten un fenómeno natural en un evento con significado. Y en ese acto de observar, de registrar y de recordar, afirmamos lo mejor de nuestra condición humana, la capacidad de maravillarnos ante el universo y de compartir ese asombro con los demás. Septiembre de 2025 quedará grabado en la memoria de la astronomía como un mes en que el cielo se volvió inusualmente concurrido. Asteroides, fragmentos menores y cometas locales se asomaron a nuestro firmamento, pero entre todos ellos destacó un viajero irrepetible, el cometa TRES y Atlas. Su brillo inesperado, su tono verde intenso y la sensación de misterio que lo rodea lo convirtieron en protagonista absoluto de nuestra mirada colectiva. Ahora, mientras su viaje continúa y se aproxima a su encuentro más cercano con el Sol, lo observamos con la mezcla de expectación y fragilidad que siempre nos provoca el cosmos. Sabemos que no estará aquí por mucho tiempo. Una vez que atraviese nuestro sistema, se perderá para siempre en la oscuridad. No volverá, y quizás esa sea la esencia de su encanto, lo efímero. Al mirarlo, comprendemos que nuestra vida también es efímera. TRES y Atlas viajó millones de años para pasar unas pocas semanas en nuestro cielo. Nosotros, en cambio, vivimos apenas unas décadas bajo ese cielo. Y sin embargo, en este cruce fugaz, hay un encuentro entre su historia y la nuestra. Un instante en el que nos detenemos, levantamos la vista y recordamos que formamos parte de algo inmenso. El verde de su coma es más que un fenómeno químico. Es un símbolo. Simboliza lo desconocido, lo que no encaja, lo que desafía nuestras categorías. Simboliza también la diversidad del universo, la confirmación de que hay infinitas maneras de formar mundos, cometas y estrellas. Y simboliza, sobre todo, la capacidad que tenemos de maravillarnos ante lo inesperado. Algunos se preguntan si TRES y Atlas guarda secretos sobre la vida, si contiene moléculas que podrían sembrar mundos lejanos. Otros lo ven como un recordatorio de nuestra pequeñez. Para otros, es simplemente un espectáculo bello en el firmamento. Todas esas interpretaciones son válidas, porque todas reflejan algo esencial. Cuando levantamos la vista al cielo, nos encontramos también con nosotros mismos. Este cometa, como los que lo precedieron, se convertirá en recuerdo. Igual que Oumuamua dejó preguntas sobre su forma imposible, o Borisov sobre su composición extraña, TRES y Atlas dejará el recuerdo de un resplandor verde que nadie supo explicar del todo. Y quizás esa sea la lección final. No siempre necesitamos respuestas definitivas. A veces el misterio es en sí mismo un regalo, porque la ciencia vive de preguntas, y cada visitante interestelar es una invitación a hacer nuevas preguntas, a ampliar los límites de nuestro conocimiento. TRES y Atlas nos preguntó:
¿Por qué tan verde? ¿Por qué tan brillante? ¿Qué trae consigo desde otra estrella? Y aunque tal vez nunca tengamos respuestas completas, esas preguntas nos impulsan a seguir mirando, a seguir explorando, a seguir soñando. El cielo nocturno siempre ha sido un espejo de nuestra imaginación. En él hemos visto dioses, héroes, presagios y señales. Hoy, en lugar de dioses, vemos procesos físicos, pero la emoción es la misma. Cuando un cometa verde cruza el firmamento, sentimos que el universo nos habla, y aunque su lenguaje sea enigmático, lo escuchamos con atención. En el futuro, quizás otros objetos interestelares nos visiten. Algunos serán tan desconcertantes como Oumuamua, otros tan claros como Borisov, otros tan intensos como Tres y Atlas, y cada uno nos dejará una huella distinta. Pero este momento, este mes irrepetible en que el cielo se tiñó de verde, quedará como un capítulo especial en nuestra relación con el cosmos. Septiembre de 2025 pasará a la historia como el mes en que el cielo nos recordó que no estamos solos, que no somos una isla, sino un nodo en una red infinita de mundos, fragmentos y estrellas. Y que, aunque nuestra vida sea breve, podemos ser testigos de algo eterno. El cometa se alejará, su brillo disminuirá, sus colas se desvanecerán en el vacío, y nosotros seguiremos con nuestra rutina, con los días y las noches que parecen iguales. Pero cada vez que recordemos haber visto un cometa verde interestelar, algo dentro de nosotros se encenderá. La certeza de que fuimos parte de un instante cósmico, de que presenciamos el paso de un viajero venido de otro sol. Y al final, esa es la verdadera grandeza de este evento, que nos conecta con la inmensidad, que nos recuerda nuestra pequeñez y al mismo tiempo nuestra capacidad de asombro, porque aunque el universo sea frío e indiferente, nosotros lo llenamos de significado al observarlo, al narrarlo, al compartirlo. Así cierra esta historia. No con respuestas definitivas, sino con un eco de preguntas que quedarán flotando en la memoria. No con la certeza de lo explicado, sino con la belleza de lo inexplicable. Tres y Atlas se tiñe de verde, brilla más de lo esperado, y nadie sabe por qué. Tal vez nunca lo sepamos, pero mientras tanto seguimos mirando, seguimos soñando, seguimos siendo humanos bajo un cielo lleno de misterios.